Hay cosas que pasaron hace tiempo y que uno le impactó como una cosa por ser mujer lo que me pasó. Y que cuando la miro hoy, digo, pero qué absurda fui con lo que pedí, con lo que me cayó mal. Cuando yo llegué a la corte en el año 1984, no había habido, como todos ustedes saben, ninguna mujer antes en la corte. Y en ese gran piso, ese cuarto piso, en el ala destinada a los ministros, había un solo baño, que era un solo baño, el baño para los hombres. Y yo hice todo un escándalo, lo digo así, y lo confieso, porque por lo menos no que quería un baño individual, pero que hubiese alguna manera de evitar o que no se viera cuando uno iba al baño. Entonces, desde la dirección de arquitectura hicieron ahí todo un pasillo para que yo pudiera ir al baño y que no me vieran que iba al baño. Y hoy cuando pienso eso y veo universidades en el mundo donde hay baños comunes para hombres y mujeres, digo, pero este era el problema que vos tenías como mujer cuando llegaste a la corte. Pues sos tarada, ¿qué te pasa? Bueno, esto era hace muchos años. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que las cosas cambian de una manera en la que uno también cambia. Entonces, experiencias que fueron realmente molestas, quizás hoy la miramos con otra perspectiva. Cuento otra. Un día yo, como suele pasar, me enojé en una reunión y uno de los ministros, ojo, uno de los más jóvenes, no de los más viejos. Yo era más joven, pero después también habían varones jóvenes. Me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Hoy tenés la menstruación? Bueno, dicho esto en una reunión en la que se está debatiendo problemas de la corte, bueno, en ese momento yo quizás me quedé, realmente no supe qué contestar. Pero en estos últimos años, que hablamos tanto de los problemas de género, etcétera, etcétera, ¿pero por qué fuiste tan tonta de no saber qué contestar ante una situación de este tipo? Entonces, como ven, hay muchas dificultades con las que uno se enfrenta, y estoy contando dos hechos anecdóticos pero objetivos, que con el andar del tiempo, nosotras las mujeres reaccionaríamos de manera muy diferente. Así que aquí me paro con esas primeras experiencias que me habías pedido, Facundo. Espero les sirvan, porque el mensaje que quiero dar es, lo que hoy es un inconveniente, mañana puede no serlo. Y lo que fue ayer, hoy quizás lo estamos mirando como una estupidez. Entonces, ¿por qué tiene mucho que ver esto con la segunda parte que me estás pidiendo, Facundo? Porque hablar de género, ¿qué supone hablar de género? ¿Qué quiere decir a tener visión de género? En los primeros tiempos, cuando la CEDAW, cuando el comité de la CEDAW, con el comité de esta Convención Internacional de No Discriminación contra la Mujer, habló de género, que fue por allá por el 2004, la primera vez, dijo que eran rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género, ojo acá con lo que voy a decir, por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. ¿Ven ustedes? Entonces, esto de la cuestión de género tiene que ver en dónde estoy y en qué época estoy para ver qué estoy esperando que hagan las mujeres y qué estoy esperando que hagan los hombres. Entonces, hoy, ¿qué estoy esperando que hagan las mujeres? Bueno, si me voy a los diarios, supuestamente los diarios me tendrían que decir qué es lo que se espera que hagamos las mujeres y qué es lo que se espera que hagan los hombres, me encuentro con noticias como esta, ojo, de este año. Mujer y albañil
Dejó su zona de confort en la cocina y se volvió contratista. Dejó su zona de confort. ¿Eh? La zona de confort era la cocina y se hizo contratista, se hizo albañil esta mujer. Y la primera dificultad que tiene es que los que son albañiles le dicen que ella no sabe hacer bien las cosas. Otra noticia. 10 rosarinas son las primeras mujeres graduadas como gomeras profesionales en la Argentina. Gomeras. O sea, tengo que ir a la universidad para que me enseñen a cambiar una cubierta y cómo se arregla. Bueno, este mes en Mendoza, otro título, Mujeres de Acero, título. Convocan a las mujeres para trabajar de soldadoras. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, junto a la Municipalidad de San Martín, que es mi pueblo, la Cámara de Comercio y de Industria de Tata, capacitarán a las mujeres que quieren ser soldadoras en un taller. Bueno, ¿por qué esto es noticia en los diarios? Porque evidentemente no esperamos todavía que las mujeres sean soldadoras, que vayan a la gomería, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que parece que se espera? ¿Qué es lo que está todos los días en los diarios? Algo terrible. La China Suárez y una foto que impactó hasta a la Lali. No había necesidad de tantas lolas. Reventó la red la foto de Juana Viale en tanga diminuta. Iban a Nadal y su galería de fotos como Dios la trajo al mundo. Charlotte Canigia mostró su exuberante cola y le dijeron, está llena de pozos. Flor Peña hizo un primer plano de su cola y tomó una drástica decisión. Todo eso está en la página de un diario. No tengo que salir de ese diario para encontrarme con todo eso. Y en el medio de todas esas noticias, una que dice en la misma página, quedó grabado, joven hacía video de TikTok, entraron en su habitación y la asesinaron. Algo terrible, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué es lo que espera la sociedad que hagamos las mujeres? ¿Que hagan los hombres? Y cuando eso llega a los tribunales, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, en el diario de hoy, ese mismo diario del que estoy sacando las anteriores noticias, hay un título que dice, refiriéndose a la justicia, más allá de la mala redacción que tienen los títulos porque ni siquiera saben redactar. Leo como está. Le ordenan pagarle a su ex mujer, en todo caso, ordenan pagarle a su mujer, no, pero no repetir el le. Bueno, pero eso es gramática aparte. ¿Por qué? Y se ordenan pagarle a su ex mujer por las tareas domésticas que realizó cuando convivían. Por orden de la justicia un hombre debe pagarle a su ex mujer los trabajos domésticos que realizó mientras convivieron. Ocurrió en la ciudad de Rosario. ¿Qué sentencia es esa? Que ordena pagar por la tarea doméstica, solo la tarea doméstica, así es el título. Busco el título en otro diario de Buenos Aires, Clarín, lo voy a decir con toda la, y más o menos la regla, pero sigue mal, porque dice, enriquecimiento sin causa. Ordenan pagar por las tareas domésticas. Vuelve a decir, ordenan pagar por las tareas domésticas. Entonces ahí nomás me puse a la búsqueda de la sentencia. Encuentro la sentencia. Entonces voy a comentar esa sentencia porque me parece fantástica por este asunto de la visión de género y qué es lo que hay que hacer con visión de género. Entonces, el juez empieza contando la situación fáctica. ¿Cuál es la situación fáctica? Dos jóvenes, ella tenía 21, él tenía 23, comienzan a vivir juntos. Se discute ahí, él sostiene que empezaron en el 2010, ella dice que empezaron en el 2008. Bueno, y se separan en el 2017. ¿Sí? O sea que no han pasado más de 10 años, como mucho, de esta unión convivencial de dos personas jóvenes, que han entrado jóvenes a la vida en común. Bien, entonces, ella, ¿qué es lo que pide? Ella pide el 50% de un inmueble que él tiene y ella tiene inscrito su nombre
y de un automóvil que también tiene inscripto a su nombre. Entonces inicia un juicio que dice división de los bienes, compensación económica, enriquecimiento sin causa. Tres figuras jurídicas, las personas que no son abogadas y que no entienden esto, pero son tres figuras jurídicas, esto de dividir los bienes, hablar de compensaciones económicas y otra figura que también reguló el Código Civil en forma más sistemática, aunque antes estaba, que es la del enriquecimiento sin causa. Entonces, él contesta, ¿qué contesta él cuando contesta la demanda? Dice, mire, ¿de qué bien estamos hablando para dividir si estos bienes yo los tenía antes de entrar en esta unión convivencial con usted? Los tenía de antes. Compensaciones económicas, usted tenía 6 meses para pedirme a mí desde que se disolvió la unión y no me lo ha pedido, así que pasó el plazo, nosotros jurídicamente decimos de caducidad, para reclamar. Y enriquecimiento sin causa, mire señor juez, si hay algún enriquecimiento sin causa acá, es que me saquen a mí el 50% de los bienes, porque esta mujer no colaboró, nada. Esta mujer lo único que hacía era ir de tanto en tanto al negocio de carnicería que tienen los padres, pero los padres nunca le pagaron un sueldo, nada. Así que el único que ha trabajado con fondos propios soy yo. No hemos tenido hijos. Así que, señor juez, rechace esta demanda. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Para ver si es cierto que el juez condenó a pagarle porque ella trabajó en la casa, como decía el título de los diarios, haciéndonos salir, ¿no es cierto?, para que no salgamos de ese ámbito de confort, del que hablaba, de que el ámbito de confort es estar en la cocina y trabajar y limpiar en la casa. ¿Qué dice el juez? Primero que dice el juez, algo que no me gusta y nunca me gustó que digan los jueces. No estoy obligado a seguir a las partes en cada uno de sus argumentos. Eso que dice siempre la corte a mí, ay, cómo me fastidia. No estoy obligado a seguirlo, sino solamente en los argumentos relevantes. ¿Y quién dice lo que es relevante? Ah, soy yo el que dice lo que es relevante, así que va. Pero esto, dejémoslo de lado, estamos haciendo catarsis simplemente. Segunda catarsis. Este juicio se ha iniciado ante un tribunal de familia, pero ese tribunal de familia se declaró incompetente y le mandaron a un juez civil. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, porque mire, esto era un juicio por división de bienes. Y si es por división de bienes, no, la familia, ¿qué familia? O sea que estoy volviendo a la familia matrimonial. Esta es la única familia por la cual le estoy dando yo la competencia a un juez civil y dejo la... Bueno, el juez civil se aguantó la competencia y allí quedó. Pero se encargó bien de decir, ¿no es cierto? Mire, no me queda más remedio porque la competencia ha quedado firme. Bien. Segunda catarsis bronca contra la justicia de familia que se saca este expediente de encima. Entonces, acá viene el juez, ¿no es cierto?, a decir qué es lo que va a hacer con esto, con esas tres pretensiones que le ha planteado la mujer. Bien, que ahora ya tiene 30 y pico, una mujer que todavía puede entrar al mercado laboral, todo, pues, es gente joven. Entonces, empieza diciendo, el caso de plantearse desde la perspectiva de género y en clave de derechos humanos. Ahí nomás. O sea, no, ¿por qué tenemos que plantearla en términos de género y de derechos humanos? Cuando yo hablo de visión de género, lo primero que tengo que estar viendo es si hay una situación de desigualdad generada en el caso concreto o por un conjunto de situaciones que es probable que se presenten en la sociedad, en una sociedad determinada, en un grupo determinado, etc. El juez empieza diciendo, mire, es como un juez civil que tiene miedo que como él no es juez de familia, le digan no tenés visión de género. Entonces empieza derechamente diciendo, mire, lo voy a plantear desde esa perspectiva. Entonces empieza a hablar de los derechos humanos, de la CEDAW, de la Constitución, de todo lo que usted me quiere decir, todo muy bien, de las personas vulnerables. Entonces,
Cuando dice, ¿qué tiene que ver acá la visión de género? Dice que las personas vulnerables, y todavía no sabemos por qué ella es persona vulnerable, ¿eh? Porque todavía no hemos dicho por qué ella es persona vulnerable. Pero el juez civil dice, mire, toda persona vulnerable requiere un esfuerzo adicional para gozar de sus derechos fundamentales. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, dice, en este caso, esa visión de género me lleva a qué? A morigerar la carga probatoria. ¿Está bien? Una de las variantes que tiene la visión de género en muchos expedientes, sobre todo en materia penal, es aliviar la carga de la prueba, porque si no se alivia esa carga de la prueba, muchos hechos, especialmente violencia familiar, que ocurren en ambientes donde está la persona vulnerable frente al que tiene la fuerza, quedarían sin poder ser condenados, ni mucho menos. O sea que no está mal esto que dice acá el juez, morigerá la carga de la prueba, pero después dice algo, dice, llegando aún a la inversión. Eso, otra cosa. Una cosa es morigerar, otra cosa es invertir la carga de la prueba. Y después que ha dicho todo eso, dice, naturalmente, lo señalado no implica imponer la totalidad de las cargas procesales en la cabeza de una sola persona, sino que más bien se aplica la teoría de las cargas probatorias dinámicas, papim, pam. Muy bien. Entonces dice, y así voy a resolver estos 3 temas que me han planteado, con esta visión de género, aplicando tratados internacionales, constitución, acciones positivas, tal cual. Y entonces dice, como hay acuerdo en muchas cosas, el desacuerdo está sobre la fecha inicial, cuando empezaron, y es importante para saber si este buen señor tenía el inmueble, tenía el automóvil antes de la unión convivencial o no. Y si ella hizo algún aporte. Esos son los 2 elementos que tengo yo aquí para discutir. Muy bien, señor juez. Entonces, dice, división de los bienes. Bueno, mire, esta es una unión convivencial, regulada por el código, ha durado más de 2 años, etc. ¿Y qué dice el código? El código dice que como regla, lo que tiene cada uno le corresponde a cada uno. Tendría que ir al pacto, no hicieron pacto. Me paso la división. Y uno dice, ¿y la visión de género que dijiste al comienzo que iba a tener? Se fundó especialmente en lo que dice el código, que tengo que ir al pacto. Él dice, no tengo pacto, entonces si no tengo pacto y los bienes están inscritos a nombre de ella, punto. Después, compensaciones económicas. Bueno, dice, esta, la BD del Código Civil, la cosa nueva, parte de la base que tiene que haber un desequilibrio económico que lo computo comparando la situación inicial con la situación de cierre de la unión convivencial. Y acá no hay ningún desequilibrio, porque cuando ella entró no tenía ningún trabajo, ayudaba a los padres, después también empezó a trabajar después del 2017 cuando cesó esta unión convivencial. Por lo tanto, la figura del desequilibrio no está. Muy bien, no está. Ahora voy a entrar al enriquecimiento sin causa, dice. Entonces, el enriquecimiento sin causa en el código, ¿qué es lo que pide? Pide que haya un enriquecimiento de uno, un empobrecimiento del otro, una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, y que no haya otra acción para reclamar. Entonces, dice, la verdad, ¿con qué me encuentro yo aquí? Dice el juez para el enriquecimiento sin causa. Y entonces dice, la verdad es que hay un enriquecimiento de él. ¿Por qué hay un enriquecimiento de él? Porque él tenía ese inmueble antes, pero ese inmueble fue mejorado, se hicieron construcciones, se hicieron todo. ¿Y cómo se construyó? ¿Gracias a qué? Bueno, mire, tengo el testimonio del tío de esta muchacha, que vino y me dijo que trabajó allí, etcétera, etcétera, que le cobró menos porque era su sobrina, y empieza a sacar de toda la prueba que tiene rendida algo de lo cual él se ha enriquecido gracias a que vive con ella, porque toda esta disminución del costo de las mejoras que tiene en el inmueble, esas
se las debe a la relación con ella. O sea, es un enriquecimiento indirecto, pero que el juez dice, mire, aquí hay algo que usted se ha enriquecido, no lo hubiese tenido de esa manera si no hubiese estado con ella. Les confieso que es la primera vez que veo en una sentencia un concepto tan amplio sobre el enriquecimiento, pero que no lo critico en absoluto, no lo había pensado yo antes, que vos podés tener, ¿no es cierto?, menores costos gracias a la persona que tenés al lado, aunque esa persona que tenés al lado no sea la que directamente esté trabajando. Y entonces dice el juez, acá en este inmueble se ha producido un mayor valor que tiene este inmueble gracias a que este hombre vivía con ella, con todas estas, aparte del tío, en fin, relatan otra prueba, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y el empobrecimiento de ella dónde está? Entonces, dice el juez, mire, el empobrecimiento está en que ella tenía en su proyecto de vida un hogar donde estar y por eso trabajaron juntos, etcétera, etcétera, y ahora resulta que cesada la unión convivencial se ha tenido que ir a vivir con los padres. Bueno, está bien, pero hasta ahí está analizando el enriquecimiento sin causa, insisto, como figura del derecho civil. La visión de género, a lo mejor está subyacente en toda esta ampliación de los requisitos del enriquecimiento sin causa, pero no está expresada en la sentencia. Y ahora viene esa expresión cuando él dice, bueno, tengo probado todo eso, pero ¿cómo lo liquido? ¿Qué monto fijo para eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Entonces dice, bueno, aparte de eso, también tengo que ver que por el 660 del Código Civil, el valor de las tareas domésticas tiene repercusión económica. Y ahí aparecieron esas tareas económicas que están en el título de los diarios. Pero como un argumento coadyuvante en el que viene el juez al momento de expresar uno de los requisitos del enriquecimiento sin causa. Y entonces el juez se encuentra con que, ¿cómo liquido? Entonces dice, ¿cómo liquido? Y sin decir agua, se fue a las pautas del 525 que hablan de la compensación económica. Porque dice, como esto es un problema de familia, etcétera, etcétera, entonces rechazó la compensación económica. Pero me fui a las pautas de la compensación económica para ver más o menos qué monto le voy a dar. Aún así, el juez se encuentra con que no sabe qué monto darle. Entonces le dice al final, mire, acá yo les voy a dar 45 días a ustedes para que se pongan de acuerdo. ¿Y cómo se van a poner de acuerdo? Usted, señor, tiene la obligación, y para prevenir daños futuros, y se mete con la prevención del daño, tiene 10 días para hacerle una oferta, largarle unos pesos, digo yo. Y ella, otros 10 días para contestar si acepta o no acepta eso. Y después, entonces, si no se pusieron de acuerdo sobre esos montos, ahí voy a venir en un proceso sumarísimo o sumario, llámenle como ustedes quieran los procesalistas, a liquidar el daño. ¿Con qué pautas? Con las del 525. Y así termina el juicio. Bueno, entonces, me parece interesante, no solamente por lo actual que tiene esta sentencia, la actualidad que tiene la sentencia, sino para ver que cuando yo digo visión de género, y, o sea, yo no le quito creatividad a este juez, ojo, no le quito creatividad, me parece un juez con una creatividad extraordinaria, me parece un juez con una sensibilidad extraordinaria, que siendo un juez civil recoge un problema del que los verdaderos responsables no lo quisieron tener, ¿no? O sea que respeto muchísimo al juez con eso. Pero es que tenemos que saber, cuando yo digo visión de género, porque si no, se bastardea la noción de género. Y la noción de género es una noción muy valiosa y tiene que empezar por la vulnerabilidad. Y si empieza por la vulnerabilidad, yo tengo que decir, ¿por qué esta mujer es vulnerable?
en qué situación se encuentra, por qué es vulnerable en este caso. Y si no hago eso, dejo la sentencia con esto de que incluso hasta le permito a la prensa poner las cosas de una manera tan absurda que la gente crea que los jueces estamos todos locos y que después toque las mujeres que se creen. Entonces, a mí me parece que nuestra función como jueces, y discúlpenme que yo diga nuestra función, aunque hace 10 años que estoy, es darle explicación suficiente, esa motivación razonable que nos pide el artículo 3 para que no se bastardee una noción tan valiosa como es la visión de género y que la sociedad entienda lo que es esto. Y que no se crea que, bueno, porque sos mujer vas a ganar el juicio. No es así. Si fuera así, pondríamos una computadora y hay un hombre y una mujer, gana la mujer y chao. Eso no es la visión de género. Y todos tenemos que trabajar a través de motivaciones suficientes para que la gente entienda lo que es la visión de género. Bueno, me he excedido en demasía en el plazo que me habían dado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aida, la verdad que extraordinaria la exposición, como siempre. La idea es que luego de esto definan un poco quién quiere seguir, ¿no? Si Gladys, Silvina, quién quiere tomar el guante y continuar, ¿no? Un poco siguiendo los mismos ejes, ¿no? Cuestión de que me levantan, ya las estoy desmuteando las dos. Sí. ¿Querés que siga yo, que voy a hablar parecido a lo que dijo Aida? Oh. Un segundo, ahí está. Y... ¿Sí? ¿Sí, que Gladys? si querés. Sí, me parece bien, Silvina. Dale vos. Y así vos vas cerrando con Bárbara, ¿les parece? Sí, bueno, bueno, como para empezar con la anécdota, igual que con Aida, como empezó Aida, bueno, nosotros hemos tenido tanto con Gladys, Gabriela, bueno, y varios más que veo acá, bueno, el honor de haber sido, ¿no es cierto?, alumnos de la Rulo, como le decimos nosotros, o a veces le decíamos la tía, porque yo era compañera de Raúl Sonana, que era su sobrina, entonces era la tía, cariñosamente, así que ella fue muy importante en nuestra formación, como muchísimos otros profesoras y profesores de la facultad, ¿no? Sobre todo las profesoras que teníamos, que ahí veo a la doctora Villegas también, eran unas mujeres impresionantes, eran unas mujeres con una fuerza, no eran a lo mejor la mayoría eran hombres que también eran muy buenos profesores, pero esas mujeres que teníamos era como que nos marcaban el camino. Cómo hablaban, cómo se vestían, era como la abogada que yo quería ser, ¿no? Porque yo no me imaginaba siendo juez y voy a cumplir ahora 30 años en la justicia, pero eran como que impactaban mucho porque se movían en el curso, lo que sabían, eran lindas, eran jóvenes. Imagínense, cuando yo entré a la facultad, la doctora la estaban con 30 años, creo, 32, por ahí, ¿cuántos tenía? La estaban nombrando en la corte, y ser alumna de una mujer que estaba en la Corte Suprema, eran cosas como que son increíbles, la doctora Campelone con esa tonada cordobesa, la Marichu, qué sé yo, era Alicia Puerta, Graciela Medina, que cuando yo cursé familia en el año 87 nos hacía hablar, nos cuestionaba la noción de familia que nosotros traíamos, que era papá, mamá, era la familia Ingalls, y nos hacía cuestionarnos, o sea, realmente creo que agradezco siempre esas mujeres valiosas que tuve como profesoras que marcaron mi camino. Yo no me olvido todavía cuando estaba en quinto año del colegio que vi el debate entre la doctora Kemelmacher y la doctora Medina sobre el divorcio, y yo dije, esto es maravilloso, yo quiero ser como esas mujeres que debatían, cada una defendía su idea, y me parecía una cosa como que yo tenía que ser eso. Así que bueno, desde ese punto de vista, bueno, agradecer a las profesoras que yo tengo aquí presentes y ese modelo a seguir, que creo que nos marcaron el camino, y bueno, y gracias por abrirnos puertas también, ¿no? Porque como todos ustedes saben, no es fácil a veces
abrirse camino siendo mujer. Por más que, como elogio, lamentablemente varias veces me han dicho que pienso como hombre, lo cual me molesta bastante porque pienso como mujer y me siento mujer y me autopercibo mujer, pero el elogio que me dicen varios señores es que pienso como hombre, por eso por ahí puedo llegar a algún cargo como presidir la Asociación de Magistrados. Esas cosas dan bronca, porque yo la presido como mujer y pensando como mujer, no como hombre. Entonces, bueno, y la anécdota que les quiero contar, que es simpática, que creo que hoy no pasaría porque tendríamos quizás una denuncia en la facultad. Yo me casé cuando estaba terminando de cursar 5º año y voy a rendir una materia embarazada. Y claro, estaba con el apellido de soltera como corresponde, no puse el apellido de casada, porque era una de las conquistas que teníamos que hacer en ese momento. Entonces voy a rendir una materia con una panza bastante grande y el profesor me mira y me dice, ¿Furlotti de qué? O sea, imagínense ustedes si hoy nosotros preguntamos a una chica embarazada que venga a rendir, ¿Furlotti de qué? Creo que terminamos el Ininadi. Pero en ese momento uno se queda como diciendo, ¿qué hago? No me cayó bien, pero bueno, también, y otra anécdota parecida fue cuando fui a inscribir a mi segunda hija, que tiene 28 hoy. Mi marido no estaba, la voy a inscribir con mi papá y le digo, bueno, ¿cómo le vas a poner? Le digo, bueno, y apellido Agüero Furlotti. Ah, no, me dice, Furlotti no puede ser, porque el papá no está. Me dice, tenés que venir con el padre, si no, no puedes inscribir tu apellido. Entonces pude poner el apellido del supuesto padre, porque, y demás, y no pude poner mi propio apellido, que era la madre que la había parido. Y hasta el día después dije, bueno, pues se lo cambio, y qué sé yo, bueno, hasta el día de hoy nunca lo adicionó y ya tiene su título universitario solo con el apellido del padre. Pero estas anécdotas que yo les cuento, que hoy serían impensadas, por eso es tan bueno cuando hemos podido cambiar el Código Civil y ahora podemos y elegir apellido, y también la otra vez en un curso también sobre violencia, escuchaba a una fiscal de Formosa decir que ya se adicionó el apellido de su madre como homenaje a su madre víctima de violencia y demás. Pero fíjense ustedes, lo absurdo, hace solamente 28 años que yo no le pude poner el apellido mío a mi hija, que la parí, porque no fui con el padre, que no me autorizó. Y son cosas que pasaron solo 28 años y cómo cambió el mundo, y cambió el mundo gracias a mujeres valientes que lucharon por tener un código civil y comercial como el que tenemos hoy. Y eso que yo no hago familia, pero me emociona ver este gran cambio en los derechos. O cuando en el primer dictamen que yo hice de una chica trans, que en ese momento se decía transexual, hace también casi 28 años, también me dijeron cosas muy feas, que por qué no le cambiaba a una persona la edad, me decían que porque yo quiero ser 10 años menos, cámbiamela y demás, y bueno, y ahora se lo ve como, ahora nadie criticaría a un juez o a un fiscal por hacer un dictamen en un caso trans. Bueno, eso o los pedidos de autorización de ligadura de trompa, cosas que hoy había que ir a la justicia pedir autorización. ¿Todo por qué? Porque eran mujeres pobres, obviamente, porque las mujeres ricas hacían las prácticas en hospitales privados, y bueno, y todo eso cambió gracias a todas estas mujeres valientes que han servido de ejemplo y que nos siguen sirviendo de ejemplo. Hoy, por ejemplo, pero no todo cambia, hoy a veces en algunas mesas de poder donde exijo paridad, me dicen, pero ya viniste con eso, vos querés todavía eso, y como digo, yo no puedo por ahí sentarme en una mesa si no hay paridad de género, porque hay cosas que a esta edad ya no las voy a consentir. Hay lugares más difíciles, otros no, pero son las luchas que tenemos que dar. Y creo que en este sentido, bueno, la Universidad de Mendoza siempre ha sido un ámbito más allá de, como por ahí le digo a Diego, que era la facultad facha, palabra que hoy poco los chicos la usan, pero en aquel momento cuando estudiábamos sí, siempre ha sido una facultad que nos ha permitido discutir, crecer, más allá de nuestras diferencias. Y por ahí yo me acuerdo que me dejaban enarbolar la bandera de franja morada en la facultad, apenas había terminado la dictadura, y bueno, esas cosas se aprecian, porque se aprecian que se respetaran las ideas. Y bueno, y lo que desde la perspectiva, la visión de género, perspectiva de género como docente y como me gustaría
que se encarara nuestra cátedra, que es la cátedra de obligaciones, que la doctora Kemmelmacher fue la primera mujer titular y creo profesora de la cátedra, pero bueno, fue mi profesora de derechos reales, no de obligaciones. Y yo traía como ejemplo, y fíjense que por ahí las enseñanzas llegan a todos lados, traía por ahí como ejemplo la sentencia que trajo la doctora Kemmelmacher y el titular del diario El Post, porque también me dio un poco de bronca, a ver, acá la tengo, que titularan: un hombre deberá pagarle a su expareja por sus tareas domésticas entre comidas, ¿no? Como si las tareas domésticas no valieran nada. Y eso me chocó, y cuando leí que era, leí también, como la doctora dice, el mismo camino, googleé, y me saltó no sé en qué diario, que era de Marcelo Quaglia la sentencia, que es un gran amigo rosarino, pero es como yo, él viene de los derechos patrimoniales, del derecho del consumo. Entonces le escribo 8 de la mañana, Marcelo, le digo, acabo de ver esto en el diario, más por favor, mándame la sentencia y qué sé yo, y me la manda, y me manda también la sentencia de un juez de familia, también de Santa Fe, de Villa Constitución, pero no sé, porque estas sentencias no tienen, las que me mandan no tienen fecha, y porque me dice, yo me basé en este juez, porque claro, como diciéndome, lo mismo que con la doctora Kemmelmacher, es una sentencia que me viene, que no es mi especialidad. Y ahora le estaba escribiendo y le ponía, mientras que hablaba la doctora Kemmelmacher, le digo, porque digo, hay que hablar adelante de la doctora Kemmelmacher de temas de familia, que no voy a hablar. Digo, yo voy a hablar de cómo voy a enseñar el enriquecimiento sin causa con esta sentencia. Y ahora ahora le escribo y le digo, la doctora Kemmelmacher está hablando de tu sentencia. Entonces él me dice, bueno, contale una anécdota, me dice, que ella no se debe acordar. Y ya la voy a leer ahora la anécdota, y dice que... me dice, a ver, por acá está la anécdota, que me escribe, él dice así, dice, gran mujer, nunca me voy a olvidar que cuando escribí mi único y primer libro sobre defensa de la competencia, le mandé la obra por correo a varios popes jurídicos. La única que me agradeció y me mandó un trabajo que había hecho sobre el tema fue esta. Y bueno, y así enseña la doctora Kemmelmacher. Y hablando de, y volviendo a la sentencia del enriquecimiento sin causa, que yo también lo vi como sumamente interesante, el valorar, el ponerle valor y precio a estas tareas domésticas que muchas veces no son tenidas en cuenta, y cómo juegan, ¿no? en estas divisiones. Es decir, bueno, está bien lo que dice la doctora Kemmelmacher, que no explica a Marcelo por qué esta mujer es vulnerable o por qué está en inferioridad de condiciones. Y a mí me parece que la mujer está en inferioridad de condiciones, y está bien, porque estas tareas domésticas que los diarios se burlan, entre comillas, ¿no? Como diciendo, mira, le ponen valor, es como dice la presidenta de la Asociación de Magistrados Chilena, dice ella, el trabajo de la casa no es amor, dice. Y claro, uno no lo hace, lo hará por amor, pero tiene un valor, y tiene un valor, yo les diría, enorme. Ahora, las que tuvimos que estar en la casa en pandemia, todas mis amigas nos juntamos y dijimos, queremos volver a tribunales, porque esto fue terrible, eso que tenemos chicos grandes y qué sé yo, pero rogábamos por volver a tribunales, por arreglarnos, por caminar, por charlar. No queremos estar más en la casa. Porque el trabajo de la casa es un trabajo muy valioso, pero también es un trabajo muy desgastante, que se valora poco. Y entonces creo que lo que tuvo en cuenta ahí el juez, y por eso para ahí es interesante, es como decir, bueno, la pareja se enriqueció a costa de ella, porque ella trabajó, limpió su casa, ordenó, hizo las tareas propias de un hogar, y él pudo hacer otras tareas que le permitieron arreglar la casa, y bueno, y cuando ya decidieron separar sus caminos, él se queda con la casa más bonita, con todo, y ella se queda en el punto inicial de partida. Creo que eso quizás hubiera sido bueno ponerlo en la sentencia, pero yo debo contarles también que cuando uno hace una sentencia, muchas veces quiere poner más cosas, pero los tiempos, muchas cosas, uno por ahí las da por supuesto, ¿no? Y así que bueno, me parece eso, que entonces la idea era contarles que yo quiero programar este año
que ya empezamos la semana que viene, mi materia con mayor perspectiva de género, con mayor visión de género, con lenguajes más inclusivos, tratando de evitar sesgos, y de un poco, si bien somos derechos patrimoniales, el derecho de las obligaciones, pero bueno, también hay una visión de género y una perspectiva que hay que tener en cuenta, la igualdad, la paridad, la no discriminación, aún en los derechos patrimoniales y en el derecho de las obligaciones, que también no será derecho de familia, pero también hay mucho para hacer ahí. Entonces, bueno, mi idea era, por ejemplo, dar un práctico justamente con esta sentencia y analizar el enriquecimiento sin causa desde esta perspectiva, porque realmente es un tema que hay que dar, la doctora que más que lo ha dado, no es un tema que divierta a los chicos y a las chicas, pero creo que ahora con esta perspectiva y con esta sentencia seguramente va a ser un tema que van a decir, wow, mira qué interesante esto, mira cómo se puede pensar el derecho de otra manera. Y bueno, y esto es lo que les quería transmitir. Y bueno, y agradecer infinitamente a Diego y a Facundo y a Valentina y a todos los que organizaron esto, porque es muy lindo poder compartir con mis queridas amigas como Gabriela y como Gladys y como Diego, que estuvimos en la misma época en la facultad. No vamos a decir quién antes y quién después, pero somos generacionales. Y para mí es un orgullo cuando me dicen, ay, vos estás con Gabriela Ábalos, estás con Gladys, estás con Diego, fuiste alumna de Kemelmacher. Bueno, justamente con Marcelo, yo le digo, no sé, la otra vez hablaba, yo le digo, ay, pero es que sos discípulo de Noemí Nicolau. Me dice, sí, pero vos de ahí a Kemelmacher. Entonces como discutíamos a ver quién tenía mejor maestra. Así que bueno, por todo eso, bueno, muchas gracias y gracias por darnos esta oportunidad de seguir siendo las mujeres de la UM y darnos estos espacios para crecer y poder compartir. Y Bárbara, bueno, un placer que estés con nosotras y que sigas este camino que emprendió la doctora Kemelmacher y otras mujeres valiosas también compañera de ella, como la Tita Biotti, o Ana María, como dirían. Bueno, y tantas más, ¿no? Así que bueno, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Silvina. Muy, muy interesante también la visión, la perspectiva, la incorporación justamente a este debate de esto, de las alternativas que nos presenta, ir incorporando en el derecho y en la enseñanza del derecho la perspectiva de género. Me tomo un minutito para darle la palabra a Diego, porque ya, como nos había anticipado, tiene que partir para la reunión del Código Civil, así que, Diego. Ahí está. Bueno, la verdad que me muero de ganas de quedarme porque está súper interesante. Muchas gracias a Ida y Silvina, vamos muy bien. Quería solamente contarles algo que ya la mayoría que están acá, que son de la UM, lo saben, pero contarles un poco cómo estamos hoy en números y cuál es la situación de la mujer hoy en la Universidad de Mendoza. Y rápidamente se los cuento, en materia de docentes tenemos un 62% de mujeres y un 38% de hombres. Los egresados 2021, entre los que está Bárbara, es un número escalofriante, 72% de mujeres. En estudiantes hoy cursando, el 64% de mujeres y el 36% de hombres. Mi equipo de gestión, que son... está integrado por 5, 3 son mujeres, Valentina, Georgina y María Bernardini. Los representantes ante el Consejo Superior, una es Gladys y la suplente que es María José Yúbaro. En el Consejo Académico de 6 tenemos 2 mujeres. El departamento de posgrado que lidera Valentina es 100% de mujeres, en fin. En ese sentido estamos muy bien. Hemos trabajado desde el año pasado en varias actividades. Una organizada por Gabriela, que es las mujeres en el derecho constitucional. Tuvimos mujeres de toda Latinoamérica, 255 asistentes. Fue realmente una jornada histórica.
Valentina también está organizando, junto al Departamento General de Irrigación, una jornada sobre el agua y la mujer, con unas encuestas muy interesantes que lo ha enviado la ONU. Y vamos a participar y coorganizar junto a la Universidad de Cádiz, la Asociación Española de Constitucionalistas y la Universidad de Mendoza. Vamos a participar en el segundo congreso de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos, y el tema es Combatiendo la Violencia contra la Mujer, experiencia europea y americana. Yo voy a estar en el inicio, y tenemos 3 docentes de la universidad que van a estar debatiendo y exponiendo. Y respecto a los programas, ya les puede contar un poco Gladys, pero esto lo hicimos hace 2 años, cuando Gladys era decana, junto con Gabriela y con Valentina. Por ejemplo, incluimos en el programa de Derecho Constitucional discriminación en general, estructural y positiva en particular, acciones positivas, cupo femenino y paridad de género, género y diversidad, violencia de género, perspectivas de género en el derecho, tratados internacionales, legislación nacional y provincial y jurisprudencia. También se incluyeron temas de perspectiva de género en familia, en civil 1, en procesal penal, es decir, que nos estamos ocupando del tema. Y por último, y ya me voy porque estoy llegando tarde, les cuento algo que realmente estamos muy felices. Estamos a punto de celebrar un convenio con la American University de Washington. ¿Y por qué les cuento esto, que es muy emocionante? Porque esa universidad la fundaron mujeres en 1896. 3 mujeres, y las primeras clases, Gabriela, que te vas a emocionar, la dieron en su estudio y dieron la clase de Derecho Constitucional. Siguió durante muchos años, muchas décadas, decanas mujeres, y en la actualidad también intercalaron, digamos, algunos hombres, pero en la actualidad la decana es mujer, con quien vamos a celebrar este convenio, una universidad muy importante, muy respetada en algunos aspectos, sobre todo en materia de arbitraje internacional. Así que bueno, como dije al principio, sabemos, somos conscientes que tenemos que mejorar. En el tema curricular tenemos que incluir, tiene que ser más transversal el tema, incluir en muchos otros aspectos, como penal, como laboral, etcétera. Tenemos que tener mucha más presencia. Pero bueno, me parece que es un día histórico para nosotros, porque es un paso adelante y es, bueno, la forma de aprender a través de estos encuentros, escuchándolas a ustedes que están en la trinchera, digamos. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias a las 4 expositoras de hoy, y muchas gracias a quienes están hoy acompañándonos. Les dejo un saludo. Tengo unas obligaciones que cumplir, me encantaría quedarme. Chao, chao. Chao. Bueno. Gladys, si le parece, ¿continuamos? Sí, cómo no. Bueno, en realidad las cosas que dijo Diego un poco eran las que en parte iba a plantear yo. A mí me tocó encontrarme, digamos, con un tema de gestión, que si bien yo me venía desempeñando ya como secretaria académica, y eso tal vez me daba un conocimiento y una expertise, digamos, para poder hacer frente a un desafío realmente grande, que fue el proceso de acreditación. Y toda esta adaptación de los programas y demás, que ya me voy a detener un poquito, que no me voy a detener, mejor dicho, pero que requirió planteos desde la visión del género y demás. Lo que yo les quería comentar, que en realidad hay otras cuestiones que tienen que ver en los ámbitos privados, como es en la Universidad de Mendoza, que tiene que ver también con la evolución y el paso que va llevando y que anima a las mujeres a una mayor participación en
digamos, en los puestos directivos, en el consejo superior, en el consejo académico, en los decanatos, y las cosas que vemos hoy, por ejemplo, nos sorprenden, hubiesen sorprendido en las etapas fundacionales de la universidad, evidentemente. Si vamos al caso, ya nos sorprende el número de alumnas, que no hizo referencia a Diego, por lo que les voy a decir en general, alumnos de grado y de pregrado, el 44% son hombres y el 56% son mujeres. Y en posgrado, fíjense, me llamó la atención que hubiese mayor cantidad de mujeres que de hombres. Hay 61%, por supuesto, el que da la nota de este tema es en realidad el posgrado de Derecho. Allí es donde hay más mujeres que hombres, digamos, o sea, dispuestas a capacitarse y a especializarse. Lo cual, para poder llevar adelante esas fronteras y todo, y lograr una mayor participación de la mujer en la gestión y demás, y en la docencia, evidentemente, requiere de esta capacitación. A veces da la impresión como que las mujeres tenemos que cumplir o tener mayores requisitos que los hombres, pero en realidad se pide el requisito de la idoneidad y esto es importante, como en mi caso, hacer frente a un momento de gestión realmente importante y que demandó mucho tiempo. Y para ese equipo yo tenía una visión, digamos, de mujeres y de hombres, porque me gustan las distintas visiones o los aportes que cada uno puede hacer. Entonces, en la experiencia, digamos, fue secretaria académica Valentina, fue secretario, director de posgrado Fernando Bermúdez, y en la parte de coordinación de investigación era Luis Felipe Aguinaga y Andrés Ugarte en la parte de administrativa. Pero si sumamos a las dos asesoras pedagógicas que nos acompañaban en ese momento, una era Mirta de la Santa y la otra era Lorena Cruz, a quienes realmente nos asesoraron y nos acompañaron en todo esto para poder realizarlo. ¿Por qué los consejos, ahora en las estructuras, digamos, de los consejos, verdad? Normalmente en la universidad, si vamos a hacer una visión general, vemos en algunos casos, digamos, menos mujeres que hombres, en otras vemos por partes iguales, como podría ser la Facultad de Ingeniería, en otras vemos no una mayor proporción de mujeres. Eso sí, en general es lo que se ve, y en el Consejo Superior, en realidad, somos menos mujeres que hombres. Detrás de esto, y en las designaciones, como a su vez las designaciones de los decanos y vicedecanos, están hechos a través de los consejos académicos, porque las elecciones aquí son indirectas. Consejos decano, vicedecano, rector, vicerrector. Y eso se hace en base a un consenso, digamos, de quién es el candidato y quién es el que se va a hacer cargo, de alguna manera. Yo me hice cargo a raíz de la renuncia de Carlos Parellada y de alguna manera vine a completar su mandato. Y las dificultades, y me encontré dificultades, pero no son dificultades, digamos, probablemente porque el hecho era que debíamos acreditar y de ahí me acompañaron y me acompañó la gestión superior. Después, en los cargos directivos dentro del rectorado, una cosa que quería mencionar, son todas mujeres, directoras de acreditación del departamento de Relaciones Internacionales, etc. O sea, digamos, está repartida la participación entre hombres y mujeres en la universidad. Yo creo que, y aquí entramos en un tema un poco más a lo que apuntaba Silvina, que era
digamos, la perspectiva de género o la participación, digamos, del género en las distintas asignaturas o materias. Bueno, ustedes dirán el derecho comercial y el derecho societario, que tienen que ver normalmente ajenos a estos temas, de pronto se encuentra con una norma a nivel nacional que es de la Inspección General de Justicia, donde habla concretamente de un cupo que se tiene que ir realizando a través de la mitad de las mujeres en los consejos de administración. Destaco las asociaciones y fundaciones porque nuestra universidad es una asociación. Y sobre ciertas sociedades, que el cupo de mujeres tiene que ser el 50%, y adicionalmente, si eso es número impar, al menos un tercio tiene que estar cubierto por mujeres. Entonces aquí hay un debate muy interesante que es, y tiene que ver con las acciones, digamos, para tomar y facilitar el acceso de las mujeres a esos cargos de gestión. Piénsese en un consejo de administración o en un directorio, en una sociedad anónima de las que están incluidas en la resolución, porque no están todas. Y adicionalmente, la DPJ no tiene una norma así. Pero de pronto es un planteo interesante para inclusive debatir con los alumnos, a ver cuál es su mirada sobre ese tema. Yo entiendo que son medidas que no sirven imponer. Con esto quería, de alguna manera, es distinta probablemente la visión de la justicia o la visión desde inclusive el sector público, que tiene que, pero desde el punto de vista del ámbito privado, me parece que imponer lo único que trae es, inclusive la imposición de un cupo, a veces va en desmedro de las condiciones de las propias mujeres que tienen que demostrar para poder acceder a esos cargos. Entonces me da la impresión que en los ámbitos privados la participación de la mujer se logra con un mayor compromiso. Adicionalmente, en el tema societario, bueno, tenemos problemas de propiedad, porque el accionista mayoritario, por ejemplo, es un varón, normalmente quiere estar en el directorio, en la presidencia del directorio, y a veces son circunstancias que pueden, digamos, afectar esto de la autonomía de la voluntad. Pero claro, hay tratados internacionales, todos los que ustedes de alguna manera han ido citando, pero se encuentra, es realmente un desafío plantear este tema desde la órbita del derecho societario, que de pronto entonces vemos cómo se va colando toda la visión de género en las distintas áreas disciplinares. Cuando nosotros hicimos la acreditación ante la CONEAU, tratamos de justificar una mirada transversal, si bien para eso hace falta mucho más. Y eso es lo que es la educación en definitiva, es el elemento transformador realmente de permitir que todas estas miradas de paridad, digamos, y no se encuentre diferente, se hacen desde la universidad. Destacaba el número de alumnos, pero también tengo que destacar el número de docentes, que ya lo hizo Diego, pero entonces hay toda una visión, por lo menos en la docencia, de poder incorporar esta forma de ver las cosas y adicionalmente de fundarlo, es decir, teníamos en la acreditación un núcleo central que era el derecho constitucional, pero luego la interdisciplinariedad que trata la visión de género nos hace plantear temas en derecho penal, en derecho laboral. Casualmente hay una sentencia de la Corte reciente, actual, donde se incorpora se hace una sentencia con visión de género, era una mujer que estaba siendo maltratada en su lugar de trabajo, en fin, negándole los elementos más esenciales, digamos, que hacían inclusive su dignidad como mujer. Entonces, desde ese núcleo constitucional que implica un respeto por los derechos humanos, en definitiva, de la persona humana y de los géneros que independientemente puedan
o el estilo de vida que prefieran adoptar. Y eso creo que es un respeto que hay que tener es la mirada hacia el otro finalmente. En esa perspectiva, justamente, lo que me interesa destacar que fue un trabajo donde hubo que discutir, es decir, este planteo de la incorporación del género. A veces habían probablemente personas que tenían, o docentes que tenían una visión más clásica del asunto y les costaba, sobre todo se veía como una suerte de imposición en los ámbitos, sobre todo privados de educación, donde siguen a veces orientaciones que están dadas en las bases fundacionales. Entonces, esto tiene que ver también con las asociaciones en cuanto civiles, en cuanto tienen que motivar si deben tener ese cupo o no. Yo creo que el respeto, de alguna manera, de la conformación y el avance se logra sencillamente con la mayor participación de las mujeres y en permitir que esta participación de las mujeres, estimularlas desde la gestión que se puede hacer, a que se presenten en una lista o ayudarlas a que estén presentes en los consejos, y de ahí se verán las habilidades y demás para poder vaya conquistando, si se quiere, ese tipo de estar al frente de una gestión que significa muchas cosas, incluso también es desgastante, es conflictiva en algunos casos, y sobre todo hay un trato, digamos, entre el personal administrativo que es también superior en mujeres que en hombres, porque superan los porcentajes, digamos, superan mujeres. Y yo lo he visto en la integración de las cátedras, superan a veces más las mujeres que los hombres, en algunas, en otras prevalece, y a veces se da porque las mismas mujeres no quieren integrarse como adscriptas, por ejemplo, o no quieren incorporarse como docentes, o por ahí tenemos más mujeres en ciertos temas que son los que más llaman la atención y no tantos en otros. Entonces, realmente esta mirada integradora que supone no solamente la cuestión, digamos, interdisciplinaria, o digamos desde lo disciplinar, sino un enfoque, yo diría, formador e integrador de todos los espacios, porque ya los vimos cómo interrelaciona con uno, con otro, desde la filosofía, desde la filosofía, como que no, desde las materias que tenemos humanísticas, que son formadoras, desde las áreas interdisciplinarias que hemos plantado, como la economía, la administración, todo puede plantearse con una visión evidentemente de género. Y eso es lo que me parece que debe prevalecer. Debe prevalecer la decisión de tomar medidas. Yo no voy a discutir las medidas, no sé si imponer cupos, pero sí a través de la educación y de los programas, permitir que vayan avanzando y se vayan destacando en esta forma de integrar y de ocupar esos espacios o posiciones de liderazgo. Pero lo importante es la educación más que nada. Yo creo que aquí es donde nosotros podemos lograr una mirada más equiparadora de los distintos, del respeto por los derechos humanos de las personas y de la perspectiva de género. Eso es lo que me parece sintetizar. Yo sé que se pueden generar debates con el tema del cupo, pero en realidad, si quiero un poco adentrarme más en la esperanza de la educación y de los egresos, porque luego las mujeres son juezas,
y luego las mujeres tienen que llegar a la corte también. Y ahí vemos ciertos conflictos o ciertos probablemente prejuicios que deben ir avanzando, siempre con la condición de la idoneidad y demás, porque que seamos más favorables a un sexo no significa que no exijamos capacitación, idoneidad, etcétera, etcétera, o que demos una mirada, por lo menos para los cargos que me estoy refiriendo, lo cual no significa no tener una mirada en la justicia hacia la vulnerabilidad, que es otra cosa distinta, que es aplicar, pero viene con el criterio formado de la universidad, que es aquí donde precisamente capacitamos. Y abandonar la idea, probablemente, abandonarla en el sentido de integrarla con las especialidades de género. Porque lo cierto es que nosotros siempre hemos contado con especialistas de género, que normalmente han sido del derecho de familia, han sido del derecho de Civil 1, probablemente han tratado un poco más, o desde el derecho, la mirada del derecho constitucional, desde estos derechos humanos y lo que es el género, la diversidad, etcétera, etcétera. Me parece que es muy provechoso esa mirada transversal, que es a lo que apunta desde distintos espacios hablar del tema de la perspectiva de género. Nada más, no quiero alargar más, y no sé si he concentrado todo, pero por lo menos he planteado en parte las cosas que nos sucedieron y que nos hicieron hacer un replanteo, sí, evidente. Muchísimas gracias, Gladys. Viendo que ha sido súper interesante también el aporte y la visión. Tenemos la siguiente disyuntiva, que es que la doctora Kemmelmacher quiere hablar unos minutitos más. La pregunta es para ambas, a Bárbara y a la doctora Aida, ¿quién habla a continuación? ¿Si va a hablar Aida o va a hablar Bárbara? No, Bárbara. No. Sí, dale la palabra a Bárbara. Yo quiero simplemente 2 minutos para hacer un comentario de lo que dijo Silvina y de lo que acaba de decir Gladys. Bárbara, ¿me das estos 2 minutos, por favor? Sí, Bueno, por supuesto. Lo que dijo Silvina es muy importante porque fíjense ustedes que este juez no pudo encontrar la solución justa en las figuras del derecho de familia. Las encontró en una figura tradicional del derecho civil, que es el enriquecimiento sin causa. Así que miren lo importante que es esta visión de género en otros ámbitos que no son los tradicionales. Y de ahí el valor inmenso de esta sentencia, el valor del juez, que como dije. Y respecto a lo que acaba de decir Gladys, es cierto que la técnica del cupo puede ser muy discutida. Hay 500.000 sentencias, 500.000 opiniones, no digo eso. La educación, es cierto, es importantísima, ya esto estamos apuntando. Pero el problema es que esa educación no siempre rompe ese techo de cristal del que se habla. Y nos sigue manteniendo en este piso pegajoso que estamos abajo. Entonces, cuando a las mujeres nos dejan concursar, ahí aparecemos y rendimos y vamos para adelante. Y Silvina fue la primera mujer que llegó gracias a que se creó el Consejo de la Magistratura, aunque no estaba en la Constitución, pero le hacemos nuestro homenaje al gobernador Bordón, que puso el Consejo de la Magistratura. Y gracias a eso, Silvina llegó a un cargo, pero porque pudo concursar y porque pudo mostrar lo que es. En el ambiente privado no tenés esos concursos, no tenés esa posibilidad. ¿Y qué tenés? La prueba evidente de que en las sociedades, en las administraciones, etcétera, etcétera, hay un 95% de hombres. Entonces tenés que ir a otras técnicas porque ahí no tenemos la posibilidad de concursar y demostrar lo que somos. Entonces no queda más remedio que una cierta imposición, como la de la resolución que vos has comentado y que por supuesto ha dado comentarios
de todo tipo. Así que bueno, esas eran las cosas que quería decir. Gracias Facundo, gracias Bárbara, te pido disculpas. Adelante, Bárbara. Ahí te estoy desmintiendo. Bueno, buenas tardes. Me encuentro muy contenta de cómo viene la charla porque justamente debo contarles que al rato de empezar a prepararme para este día, en vez de estar definiendo qué me parecía importante decir acerca de estos 3 temas que estamos charlando, mujeres, derecho y universidad, no sé por qué, pero me encontré a mí misma haciendo un cálculo matemático. Y es que me puse a pensar cuántas profesoras tuve en las cátedras de las materias que rendí durante mi último año en la facultad. Y me fue fácil hacer el ejercicio en el sentido de que mi último año de la facultad lo tengo todavía muy fresco en mi memoria. Y me puse muy contenta de descubrir, y acá está la prueba, que tuve exactamente misma cantidad de docentes mujeres que de docentes hombres. Rendí 9 materias, tuve 22 docentes, 11 profesoras, 11 profesores. Y con todos los datos que hemos escuchado, que compartió el decano y la doctora Pugliafito, me alegra también que esto sea representativo de la composición de todo el plantel docente de la facultad. Pero bueno, conociendo los datos respecto de las autoridades de la facultad, entonces ya esos primeros resultados no son tan encantadores y me pregunto qué es lo que sucede que cuando, si bien podemos lograr cierta igualdad en la base y en el centro de las estructuras, tan pocas mujeres llegan a los niveles en el que se tienen que tomar las decisiones. Y cuán a menudo nos detenemos a pensar en si existe o no equilibrio entre hombres y mujeres, tanto en las personas que trabajan como en las personas que toman decisiones y las decisiones que más influencian nuestra vida. Entonces, creo que la metodología la sabemos y que para crear un cambio tenemos que identificar cuál es el punto de partida, cuáles son los obstáculos, cuáles son los desafíos y ponernos a trabajar. Como mencionaron recientemente y que le agrego, la facultad también ha convenido un programa de prácticas profesionales el año pasado en el que uno de los módulos que se tratan es la perspectiva de género. Participé el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, de una charla en la que se trataba la violencia laboral y sentencias con perspectiva de género. Sé porque estuve leyendo acerca de las investigaciones y del concurso que está abierto ahora para los investigadores en la facultad, que por una resolución de 2018, cuando la doctora Pugliafito era decana, el Consejo Académico estableció que género y violencia de género eran líneas de investigación del derecho privado y de derecho penal, respectivamente. Y en otras facultades de la universidad también hay muy buenas iniciativas. Me parece que una de las mejores es la diplomatura de abordaje de las violencias con perspectiva de género de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad. Entonces, me parece que todo esto nos permite seguir encontrando el lado luminoso de las cosas. Pero a la vez, el reglamento general de nuestra facultad sigue hablando de el decano, el secretario, el coordinador, los profesores, los alumnos. Entonces, yo no digo que sea fácil incorporar un lenguaje no sexista, pero ciertamente nuestra lengua es lo suficientemente rica como para que podamos hacerlo, y empezar por un reglamento que nos rige a todos apenas ponemos un pie en la facultad, me parece, por decirlo menos, un muy buen comienzo. Y a su vez, el proyecto institucional de la Universidad de Mendoza declara que excluye sectarismos y menciona la libertad, menciona la independencia, menciona como políticas generales la formación continua, la formación integral, incluso habla de cultura, de recreación, de vida saludable, y específicamente no se refiere ni una sola vez a la igualdad. Entonces, aprovechando este espacio que dejó abierto el decano de que quería seguir trabajando como institución para incorporar la perspectiva de género y continuar trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, me parece bueno comenzar a resaltar ese tipo de cuestiones.
Creo que todas estas normas escritas, como aquellas que también aparezcan como no escritas, son barreras para la integración de las mujeres, aunque se sientan como límites invisibles. Si el compromiso que han asumido nuestros líderes mundiales en Naciones Unidas es lograr la igualdad de género para 2030, nos tenemos que poner a trabajar ahora, y me alegra que haya muchas iniciativas dando vueltas, porque pareciera ser que más encima tenemos que hacerlo a un ritmo frenético, considerando que los cambios no se están dando con la velocidad suficiente como para que podamos lograr esa meta en ese tiempo. Desde el fin de semana, y por supuesto más todavía el lunes, se están resaltando algunos datos de un informe del Secretario General de Naciones Unidas, que salió en diciembre del año pasado. Y todos podemos leer el informe en internet y conocerlo en detalle, pero a mí, de todo lo que se nos dice, lo que más me resuena es que la igualdad en la participación y en la toma de decisiones requiere el cumplimiento de los compromisos y de las normas internacionales y nacionales, reducir la violencia contra las mujeres, enfatizar y reforzar su voz, y de todas estas acciones, que la primera de todas ellas sea cumplir los compromisos y las normas internacionales y nacionales, me parece que a nosotras como profesionales del derecho nos tiene que hablar muy especialmente. Las mujeres no están siendo debidamente representadas en roles de liderazgo, ya lo escuchábamos a la doctora Pugliafito, tampoco en finanzas, ni en salud, ni en educación, ni en deporte, ni en política, y en ningún aspecto de nuestra vida, y siempre se ha sabido, y las organizaciones internacionales justamente documentan esto una y otra vez, es que en cuanto a las mujeres participan en pie de igualdad con los hombres y tienen la misma voz y el mismo voto en cualquier tipo de reunión, la dinámica se enriquece. Y esto no solamente mejora nuestras comunidades, sino también nuestra sociedad, y con suerte también la nación y el mundo. Para darles un ejemplo respecto de esto, yo trabajo en el Poder Judicial en la Dirección de Registros Públicos, y la semana pasada mandaron un correo electrónico consultando a todos nuestros compañeros, aquellos que tuvieron hijos en edad escolar, que enviaran sus horarios y cómo estaban organizados en las escuelas de sus hijos. Y a los días reorganizaron todos los grupos de trabajo, y veníamos trabajando cada 15 días en equipos por falta de espacio y para respetar el distanciamiento social. Trabajábamos 15 días presencial y 15 días hacíamos home office. Pero a partir de esta información, esta cosa nueva de que iban los chicos a tener que volver a la escuela, y estos datos que estuvieron recabando, reorganizaron los equipos y comenzamos a trabajar una semana en forma presencial y una semana desde casa. Y yo no sé en detalle cómo fue que se tomó la decisión, pero sí lo que puedo dejar relacionado es que los cargos más altos en el registro de la propiedad están ocupados por mujeres. Tenemos directora y subdirectora. Entonces, en ese sentido creo de que es importante incorporar a las mujeres en cada uno de los aspectos, en cada ámbito del desarrollo humano de que se trate. Y en todo esto, los hombres tienen un papel muy importante. Creo que si ellos nos respaldan y nos dan el espacio y nos permiten llegar a distintos niveles en que se tomen las decisiones, y señalan la violencia y la discriminación donde existe, así también se puede crear un mejor mundo, tanto para hombres como para mujeres. Estas decisiones que podemos tomar en forma conjunta, a la larga van a terminar reflejando las prioridades de las familias y de las mujeres también. Creo que, bueno, yo no pienso en particular ni que las mujeres dominen ni que los hombres dominen, solamente lo que intento hacer notar es que cuando las mujeres son consultadas y tienen misma voz y misma voto,
todo el tejido social se enriquece y podemos alcanzar un punto máximo de justicia y de paridad y de igualdad. Necesitamos revisar sistemáticamente nuestras instituciones y las normas y los procedimientos y las maneras en que actúan. Estamos nosotros conversando en un ámbito académico y cuando comenzamos a armar el temario de este conversatorio, la doctora Purlotti nos compartió un documento de la Universidad de Buenos Aires relacionado con el tema. Resulta que la Universidad de Buenos Aires tiene un centro de derechos humanos, un programa de género y un protocolo para prevenir e intervenir en situaciones de discriminación y de violencia de género. Y se estaban preguntando qué más podían hacer. De vuelta, la inquietud me lleva a internet y encuentro que programas similares existen en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad de Rosario y más cerquita nuestro, la Universidad Nacional de Cuyo tiene un instituto de estudios de género y mujeres. Y como otras universidades del país, la Facultad de Derecho de la Universidad de Champañat dicta una diplomatura en perspectiva de género y bioética. A mí me encanta mi facultad y como institución, digo, me gusta desde el primer día y me siento muy orgullosa de ser de la Universidad de Mendoza. Y ahora quiero volver a ser alumna, en este caso de posgrado esta vez, y de verdad me alegra conocer que está comprometida en hacerse eco de todas estas iniciativas. En diciembre de 2020, la CEPAL publicó un estudio que también pude leer y contaba que de un grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes que no estudian y trabajan, viene sostenido desde 2008 en el 20%. Y así se ha mantenido. Y en Iberoamérica, decía, esta situación afecta sobre todo a las mujeres. 1 de cada 3 mujeres entre 15 y 29 años se encuentra en esta situación de no estudiar ni trabajar, comparado solamente con un 11% de los hombres. Evidentemente la composición de la cantidad de alumnos que tiene nuestra facultad y las proporciones no es representativa de esto, pero nos saca, sin embargo, y nos abre la cabeza respecto de cómo es el panorama en general. Ellos encuentran explicación en esta brecha de género tanto en la ausencia de las políticas y de cuidado como en cómo se divide tradicionalmente el trabajo, las tasas de embarazo adolescente y también la alta carga que tienen las mujeres en el trabajo doméstico y en los trabajos de cuidado no remunerados. Entonces, tenemos que ver cómo nuestras instituciones están pensando en cómo ayudar a coordinar estudios con trabajo, con vida familiar y con vida personal, tanto de los hombres y de las mujeres, y es una situación en la que seguramente esto se va a dar mayor complejidad por el contexto de pandemia que estamos viviendo. El trabajo doméstico que tanto hemos comentado en esta charla y cómo se vive puertas adentro y cómo se valora a la mujer en cada hogar, entonces sigue teniendo muchísima relevancia en este aspecto. Por mi parte, yo apenas, porque distinto a ustedes, recién estoy empezando, pero yo apenas tengo un puñadito de logros personales y profesionales, pero todos ellos se los debo sobre todo a mi familia más íntima, mis padres y mi hermano. He tenido la suerte de crecer en una casa en la que siempre se me dijo que sí a todo y que sí podía y que iba a estar bien, desde jugar con todos los vecinos de la cuadra a la pelota hasta los 11, 12 años decir que soy astronauta, cuando no conocía a ninguna astronauta mujer y evidentemente veía mucho Discovery Channel. Y después ser abogada cuando mi padre, el primer recuerdo que tengo al respecto es que decía que sea cualquier cosa menos abogada. Y he podido estudiar y no trabajar, y estudiar y trabajar, y cambiarme de universidad, no estudiar y solamente dedicarme a trabajar. He podido invertir mi plata en lo que he querido, he tenido diferencias con ellos en cuanto a nuestras preferencias políticas, he podido viajar sola, discutir con ellos, no querer tener hijos, irme a vivir sola, y esa es una situación que soy consciente de que
no es igual en todos lados y que no se vive siempre así. Y seguro que viene como una actitud muy propia de ser familia de parte de ellos, y algunas veces me habrán dicho que sí, más como una expresión de deseo que convencidos de que las cosas me iban a salir bien. Pero la realidad es que es así, y cada vez que conozco más personas o leo más historias o veo más documentales o películas y más noticias escucho, estoy convencida de que es importante que nos digamos cosas buenas, de que es importante que nos hagamos saber que somos importantes, que podemos, que no estamos solas. Y ahora, en una época en que el machismo histórico ya no tiene espacio y que muchas mujeres han resistido para que mi generación exista, y que las veo a todas ustedes que han sido también profesoras mías y que tenemos desde chicas la posibilidad de tener mujeres modelo y líderes y campeonas, y entonces pienso que lo que se nos exige a nosotras a cambio es renovar el compromiso, es seguir trabajando por la igualdad. Que yo esté participando en este conversatorio es justamente en respuesta a eso, y creo que todas estamos llamadas a hacerlo, a no temer ocupar espacio en el mundo, a no dar por supuesto que no tenemos la experiencia suficiente o no sabemos lo suficiente, si ya llegamos a un cierto nivel de poder o estamos trabajando para llegar a hacer espacio para las demás también, a acompañar toda iniciativa, todo cambio que tienda a incorporar o a lograr la igualdad entre los hombres y las mujeres, independientemente de que no lo necesitemos inmediatamente en forma personal cada una de nosotras. Y bueno, como profesionales del derecho, creo que a poner al servicio todos los conocimientos que hemos podido adquirir, a desempeñarnos en funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, a trabajar en la administración pública, en el ámbito privado, y hacerlo, como decía la doctora Furlot, y hacerlo como mujeres, no hacerlo como varones. Es probable que sí, que se nos exijan mayores habilidades, que tengamos que demostrar coraje, pero creo que debemos hacerlo, creo que podemos hacerlo, y podemos hacerlo todo. Así que gracias por el espacio y nada más. Muy bien, la verdad que extraordinarias las palabras también de Bárbara. Gladys. No, estaba felicitando a Bárbara. En realidad me pareció muy buena, y vemos cómo va a través de su mirada, cómo es la perspectiva de los chicos más jóvenes, o sea que la educación ha tenido un efecto, la cultura ha tenido un efecto sobre ese enfoque que ella dijo. Así que me parece muy bien y te felicito, Bárbara. Muy bien. En mi condición de hospedador de la reunión, primero que nada, agradecerles a todas y a todos los que han participado de esta charla del día de hoy. Para nosotros, reitero, era un gran desafío y es un enorme placer. Nos llevamos buenas tareas para la casa, creo que nos hace repensar y justamente pensar, ¿no? En mi condición justamente de coordinador de extensión y de vinculación, una de las principales preocupaciones que tenemos que tener es justamente cómo vamos a seguir incorporando la visión de género y la perspectiva de género en la facultad, ¿no? En razón de ello, pues, más tarea aún. Haremos todo lo que podamos y esté al alcance para poder avanzar. Agradecerles, honrar el homenaje, la verdad que para nosotros también era muy importante. Una cosa que aprendí con el fallecimiento de mi padre era la importancia de que los homenajes se hagan, ¿no? De honrar las cosas, y creo que poder estar honrando hoy a mujeres muy relevantes de nuestro medio. Algo hablábamos con Gaby más temprano, que yo le decía la verdad, y esto es absolutamente sincero.
pues, juristas destacados de la casa, pues hay que empezar a hacer bien la cuenta, pero yo tengo toda la impresión de que son más las mujeres que los hombres. Así que me parece que la facultad está dando espacio para justamente esto. Y nada, solo agradecerles. Yo hoy me voy muy contento de haber podido contar con todas las visiones, ¿no? Desde la visión de Aida hasta la visión de Bárbara, me parece que fueron muy interesantes y nos aportaron un montón a justamente esto, a debatir, a conversar, a charlar y a mirar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos falta hacer. Así que solo agradecerles la participación de cada una de ustedes, de cada uno de los que participaron, y invitarlos a las que siguen, que ojalá salgan tan buenas como esto. Muchas gracias.